En plena noche, una mujer negra maneja de regreso a casa después de completar su misión. De repente, luces rojas y azules parpadean en su espejo retrovisor. Es detenida por dos oficiales blancos que la incriminan y arrestan sin razón alguna. Para ellos, es solo otra victoria fácil, otro abuso de poder rutinario. Pero lo que no saben es que ella no es cualquier mujer. Es una agente de la CIA. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. La ciudad de Huntsville, Alabama, estaba tranquila bajo el tenue resplandor de las parpadeantes luces de las calles. Pasada la medianoche, las calles suburbanas están casi desiertas, excepto por algún coche que ocasionalmente pasaba perezoso por las intersecciones. El zumbido lejano de los grillos y el susurro de las hojas en el aire fresco de otoño eran los únicos sonidos que llenaban la noche. En el asiento del conductor de una camioneta negra y elegante, Sarah Mitchell conducía con un ritmo constante y deliberado. Sus ojos marrón oscuro escaneaban las carreteras vacías adelante, sus manos relajadas pero firmes en el volante. No solo se dirigía a casa, estaba saliendo de una misión, una que había tomado meses de planificación cuidadosa, de navegar por una red de engaños, de mezclarse con el mismo entorno que estaba allí para desmantelar. Su cubierta había sido impecable, su información completa, y ahora tenía todo lo que necesitaba. Estaba cerca de la meta. Miró el reloj digital en su tablero de control. 12:17 de la madrugada. Un buen momento para estar en la carretera. La mayoría de la ciudad estaba dormida, y quienes no lo estaban tenían sus propios secretos que guardar. Al acercarse a una intersección, sus agudos instintos tomaron el control. Un débil destello del letrero de stop captó su atención, reflejando en los faros. Se detuvo completamente, su mente trabajando por instinto, escaneando cualquier cosa inusual. No era paranoia, era entrenamiento. Años en la CIA le habían enseñado que las amenazas rara vez se anuncian. Y entonces luces rojas y azules brillaron en su espejo retrovisor. El sonido de una sirena rompió la noche, su chillido penetrante tragándose el silencio. Sarah no reaccionó ni con miedo ni con confusión. En cambio su respiración se ralentizó, su mente se agudizó. ¿Una parada de tráfico a esta hora? Sospechoso. Sus instintos cosquilleaban, pero mantuvo la compostura, guiando su camioneta suavemente al lado de la carretera. Apagó el motor, sus dedos moviéndose con propósito, alcanzando la guantera para sacar su licencia y el registro. No estaba preocupada, estaba preparada. La patrulla se detuvo detrás de ella, sus faros proyectando largas sombras sobre el pavimento. Observó en su espejo lateral cómo dos oficiales salían. Sus movimientos eran lentos, deliberados, practicados. Depredadores evaluando a su presa. Uno de ellos, un hombre alto con una complexión sólida y una mandíbula cuadrada, se acercó primero. Su uniforme impecablemente planchado, su placa brillando con el resplandor de las luces de la calle. Rick Donovan. Notó la placa con su nombre instantáneamente. Su compañero, un hombre más bajo pero más robusto, lo seguía, Mike Reynolds. La forma en que se movían, la forma en que sus ojos recorrían su coche antes de siquiera llegar a la ventana, esto no era rutina, esto estaba planeado. Donovan se detuvo junto a su ventana, iluminando con su linterna el interior. El haz de luz barrió su rostro, sus manos, el tablero, una táctica clásica de intimidación. Sarah no se inmutó. En cambio se giró, encontrando su mirada con ese tipo de confianza tranquila e inquebrantable que inquietaba a hombres como él. «Buenas noches, señora», dijo Donovan, su voz cargada de una autoridad practicada. «¿Sabe por qué la detuve esta noche?» Sarah mantuvo su tono uniforme, calma, pero no sumisa. «No, oficial, no iba a exceso de velocidad y me detuve completamente en la intersección». Una pausa, un destello de algo en sus ojos, leve irritación. No había esperado que fuera tan precisa. «En realidad», dijo, sus labios moviéndose en una pequeña sonrisa irónica, «no se detuvo allá. Eso es una violación en movimiento». Las cejas de Sarah no se fruncieron, no se movieron. Dejó que un silencio medido se extendiera entre ellos antes de responder. «Estoy segura de que me detuve, oficial». La expresión de Donovan se endureció ligeramente. No le gustaba ser desafiado. «Licencia y registro», dijo, interrumpiéndola. Sin dudarlo, le entregó sus documentos, sus movimientos lentos y deliberados, sin acciones repentinas, nada que les diera una excusa. Donovan los tomó, sus ojos escaneando su licencia,
sus labios moviéndose ligeramente como si procesara la información. Placas de Alabama, dirección local, una cobertura perfectamente ordinaria. Entonces, desde la parte trasera del coche, la voz de Reynolds sonó. «Hey Rick, deberías echar un vistazo a esto». La mandíbula de Sarah se tensó sutilmente. Giró su mirada hacia el espejo lateral, observando mientras Reynolds estaba junto a su maletero, señalando algo dentro. Su voz llevaba una certeza engreída, una trampa. Previsible. Donovan le devolvió sus documentos sin decir otra palabra. «Salga del vehículo, señora». Sarah inclinó ligeramente la cabeza, sin reacción visible, sin resistencia. «¿Puedo saber por qué, oficial?» El tono de Donovan se volvió cortante, ensayado. «Tenemos razones para creer que está en posesión de sustancias ilegales». Ahí estaba. Sarah exhaló lentamente como si estuviera aburrida. «Sustancias ilegales», repitió, su voz llevándolo a una diversión tranquila que hizo que la mandíbula de Donovan se moviera. «Ya veremos sobre eso», dijo, señalando su puerta. Ella la empujó y salió, sin prisa, sin estar sacudida. Donovan se paró cerca, su presencia imponente, pero ella no reaccionó. Siguió su guía mientras la llevó a la parte trasera de su camioneta, donde Reynolds estaba junto al maletero ahora abierto. Allí, a la vista, había una bolsa pequeña sin marcas. La escena era casi demasiado perfecta. Reynolds dejó escapar un silbido, sacudiendo la cabeza con falsa incredulidad. Bueno, ¿qué tenemos aquí?» Se volvió hacia Donovan. «Parece que tenemos un caso real». Donovan sonrió, triunfante, confiado. Pensaron que la tenían. Los ojos de Sarah se movieron hacia la bolsa, luego de regreso a ellos. Su rostro no traicionó nada. Sin embargo, su mente se movía como una máquina bien aceitada, desglosando cada detalle. Esa bolsa no había estado en su coche cuando salió de su casa. Había revisado. Siempre revisaba. Donovan se acercó, cruzando los brazos. «¿Algo que quiera decirnos, señora?» Sarah finalmente dejó que la más leve insinuación de una sonrisa se deslizara en la esquina de sus labios. «Guardaré mis comentarios para el lugar adecuado», dijo suavemente. Donovan soltó una risita. «Oh, tendrás tu oportunidad. Estás arrestada por posesión con intención de distribuir». Reynolds dio un paso adelante con las esposas. Sarah no resistió, no luchó. Dejó que la esposaran, los dejó sentir que tenían el control. Ella sabía mejor. Mientras la llevaban hacia la patrulla, Donovan se inclinó ligeramente, su voz solo para ella. «Veamos qué tan confiada estás frente a un juez». Sarah se deslizó en el asiento trasero sin decir palabra, su mirada centrándose en las luces de la calle que pasaban mientras el coche se alejaba. Pensaron que habían ganado. No tenían idea de con quién estaban tratando. El viaje a la estación fue silencioso, salvo por el ocasional chisporroteo de la radio policial y el bajo zumbido del motor del patrullero. Sarah se sentó en el asiento trasero, con las manos esposadas detrás de ella, su expresión inescrutable. El resplandor fluorescente de las luces de la calle pasaba sobre el interior del coche, proyectando sombras largas y cambiantes sobre su rostro. Mantuvo su mirada al frente, su postura erguida, su respiración constante. No estaba preocupada, estaba esperando. Adelante, Donovan lanzó una mirada a través del espejo retrovisor, la sonrisa aún en sus labios. Golpeaba los dedos contra el volante como si disfrutara el momento. «No pareces muy preocupada», finalmente dijo, su voz teñida de diversión. Los ojos de Sarah se encontraron con los suyos en el espejo, oscuros e inquebrantables. «¿Debería estarlo?» Reynolds soltó una risa corta desde el asiento del pasajero. «Hombre, me encanta cuando intentan hacerse los duros», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Lo he visto cientos de veces. Piensan que si mantienen la calma, si no hablan, les va a ayudar. Noticia de última hora, cariño, no es así». Sarah no dijo nada. No lo necesitaba. Ya había conocido a hombres como ellos antes, arrogantes, imprudentes, demasiado seguros de su poder. Estaban tan acostumbrados a controlar la narrativa que no se daban cuenta cuando el suelo se movía debajo de ellos. La estación apareció delante de ellos, un edificio gris y bajo con luces parpadeantes en la entrada. Mientras se detenían en el estacionamiento, los ojos agudos de Sarah se posaron en las cámaras de seguridad cerca de la entrada. Modelos baratos y desactualizados, ángulos limitados, puntos ciegos, información útil. Donovan aparcó, girándose hacia ella mientras Reynolds abría la puerta. «Bien, vamos, estrella». Sarah salió, moviéndose con una gracia que se sentía fuera de lugar para alguien que llevaba esposas. Donovan lo notó, aunque no lo reconoció. La condujo al interior,
las luces fluorescentes frías de la comisaría zumbando sobre sus cabezas. La estación olía a café rancio y desinfectante, el tipo de lugar donde las paredes habían absorbido décadas de malas decisiones. Los oficiales del turno de noche apenas levantaron la vista cuando entraron. Solo era otro arresto, otro caso fácil. Pero un par de ojos permanecieron un poco más. El oficial David Harper. Harper estaba sentado en el escritorio de procesamiento, su joven rostro sombreado por la fatiga. Miró a Sarah, luego a Donovan, un destello de algo incierto cruzando sus rasgos. Donovan dejó caer la bolsa pequeña y sin marcar sobre el mostrador con un golpe teatral. «Tenemos una traficante», anunció, su voz llevándose por todo el área. «La detuvimos. Encontramos esto en el maletero». Sarah notó cómo la mirada de Harper se movió hacia la bolsa, sus labios presionándose en una línea apretada. No era como los demás, estaba pensando, calculando. Harper respiró hondo y comenzó el proceso de registro, escribiendo su información en el sistema. ¿Nombre? Sarah Mitchell, respondió suavemente. ¿Ocupación? Una pausa. Solo lo suficiente para que él lo notara. Consultora. Los dedos de Harper vacilaron sobre el teclado, solo por un segundo, antes de continuar. La miró de nuevo, estudiándola cuidadosamente. Detrás de ella, Reynolds se apoyó contra el mostrador, sacudiendo la cabeza. «Hombre, realmente aman esa palabra, ¿eh?», murmuró. «Consultora. No significa nada, solo una forma elegante de decir desempleada». Sarah no respondió. Harper, sin embargo, la miró una última vez antes de continuar. «Muy bien», murmuró, imprimiendo los formularios necesarios. «Terminemos con esto». Donovan sonrió, tomando a Sarah del brazo y guiándola hacia las celdas. «Tendrás tu oportunidad de hablar frente a un juez», dijo. «No es que te vaya a ayudar». Sarah dejó que la guiaran, dejó que pensaran que tenían el control. Por ahora. La puerta de la celda se cerró detrás de ella. El banco de metal estaba frío, la iluminación tenue arrojando un brillo amarillo opaco contra las paredes de concreto. Sarah se sentó, apoyando su espalda contra la pared, sus manos descansando tranquilamente en su regazo. No planeaba estar allí mucho tiempo. Afuera, en el área de trabajo, Harper se sentó de nuevo en su escritorio, sus dedos tamborileando contra la superficie mientras miraba la bolsa de evidencia a su lado. Algo no encajaba. La forma en que Donovan lo había anunciado, la forma en que Sarah había reaccionado, o más bien, no había reaccionado. Había registrado a docenas de personas en su corto tiempo en el departamento, y la mayoría de ellos habían suplicado, gritado o intentado mentir para salir de problemas. Pero Sarah no se había inmutado. Miró la pantalla frente a él, luego a la alimentación de seguridad sobre su escritorio. Una de las cámaras había captado el momento en que Donovan y Reynolds revisaron el coche. Harper entrecerró los ojos, mirando la pantalla. Algo en el metraje le molestaba. Hizo clic de nuevo en el sistema de registro. Sacó el expediente de Sarah. Nada. Sin antecedentes, sin señales de alerta. Y luego algo más, una brecha en el historial laboral. Harper exhaló lentamente, pasando una mano por su cabello corto y oscuro. Algo estaba mal, y él no era el único que lo sabía. De vuelta en su celda, Sarah se sentó quieta, su respiración pareja. Oculto en la costura de su chaqueta, un rastreador pequeño y casi invisible descansaba bajo la tela. Con el mínimo movimiento, presionó contra él. Señal enviada. A kilómetros de distancia, en una instalación segura, un teléfono vibró sobre un escritorio. Una mano enguantada lo tomó, levantándolo. La pantalla mostraba un mensaje simple: señal recibida. Ubicación confirmada. La respuesta llegó de inmediato, en espera, moviéndose a posición. Sarah se permitió la más leve insinuación de una sonrisa. Era solo cuestión de tiempo. La comisaría zumbaba con actividad silenciosa, el tipo que venía con el turno de noche, oficiales redactando informes con tazas de café a medio llenar sobre sus escritorios, el zumbido de la radio llenando el silencio, el ocasional crujido de botas contra los pisos de linóleo desgastados. El aire olía a café quemado y sudor rancio, el tipo de aroma que permanecía en un lugar donde el agotamiento era un idioma no hablado. Sarah se sentó inmóvil en su celda, su espalda contra la pared de concreto frío, sus dedos descansando ligeramente sobre su regazo. Para cualquier forastero, parecía solo otra detenida en silencio, compuesta, esperando lo inevitable, pero bajo la superficie, su mente era una hoja afilada, cortando los eventos de la última hora, catalogando cada detalle, cada movimiento, cada delator.
La forma en que Donovan había sonreído cuando plantaron las drogas, la forma en que Reynolds había jugado junto como una escena ensayada, la forma en que Harper había vacilado. Él sabe que algo está mal. Sus ojos se movieron hacia la cámara de seguridad en la esquina de la celda. Modelo desactualizado, sin audio. Visibilidad limitada. Descuidado. Inclinó ligeramente la cabeza, solo lo suficiente para captar un vistazo del área de trabajo a través de la estrecha ventana en la puerta de la celda. Harper todavía estaba en su escritorio, encorvado sobre su computadora, sus dedos tamborileando contra el teclado, mientras sus ojos se movían de la pantalla a la filmación de seguridad reproduciéndose sobre él. Él estaba viendo el momento en que Donovan y Reynolds descubrieron las drogas. Sarah vio la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula se apretó ligeramente. Él lo está cuestionando. Bien, Harper exhaló bruscamente y sacó otro archivo, el suyo. Escaneó los detalles de nuevo, sin antecedentes, sin afiliaciones conocidas. Una dirección local, un historial limpio, demasiado limpio. Sus dedos vacilaron sobre el teclado, su instinto apretándose con algo que se sentía peligrosamente cercano a la duda. Desde el otro lado de la habitación, la voz de Donovan cortó el bajo murmullo del área de trabajo. «Harper, ¿estás bien por ahí? Te ves un poco pálido». Harper se tensó, sus dedos congelándose sobre el teclado antes de minimizar rápidamente la pantalla. «Sí», murmuró forzando una sonrisa casual. «Solo estoy tratando de terminar este papeleo». Donovan sonrió, apoyándose en el escritorio, su placa capturando la luz fluorescente. «Bien, no querríamos que pensaras demasiado las cosas. Este es abierto y cerrado». Harper asintió, pero no lo creía. Ya no. En la celda, Sarah dejó que sus párpados bajaran ligeramente, su respiración uniforme y medida. Podía sentir el cambio en el aire, la grieta formándose en la mentira cuidadosamente construida. Pero no era suficiente. Todavía no. Necesitaba que Harper rompiera el ciclo. Pasaron minutos, luego una hora. La comisaría se calmó a medida que la noche avanzaba, los oficiales acomodándose en la rutina, el peso del agotamiento presionando a aquellos que habían estado de turno durante demasiado tiempo. Donovan y Reynolds se habían retirado a la sala de descanso, sus voces bajas, su risa fácil, demasiado fácil. Creían que habían ganado. Harper, sin embargo, no se había movido de su escritorio. Sus dedos flotaban sobre su teclado, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía lo que tenía que hacer. Hizo clic en la filmación de seguridad nuevamente, pero esta vez rebobinó más allá hasta la parada de tráfico. Redujo la velocidad del video. Mirando cómo el coche de Sarah se detenía completamente en la intersección, el resplandor de las luces desde freno iluminando la calle vacía. Ella se había detenido. Su garganta se tensó. Arrastró el metraje hacia adelante, observando a Donovan acercarse al vehículo, su lenguaje corporal ya agresivo antes de siquiera bajar la ventanilla. Luego adelantó al momento en que Reynolds caminó hacia la parte trasera del coche. Algo estaba mal. Harper entrecerró los ojos. Las drogas. No habían estado allí cuando ella fue detenida. Él ralentizó el metraje, viendo la mano de Reynolds desaparecer de la vista, luego regresar con la bolsa. Demasiado suave, demasiado rápido, como si supiera exactamente dónde alcanzar. Su pulso se aceleró. Se reclinó en su silla, frotando sus manos sobre su rostro, tratando de procesar lo que estaba viendo. Lo plantaron. Exhaló bruscamente, mirando alrededor de la habitación. Nadie le estaba prestando atención. Todavía no. Tenía dos opciones. Una, ignorarlo. Pretender que no lo había visto, seguir con su turno, archivar el papeleo, irse a casa y dormir sabiendo que había dejado a una mujer inocente ser tragada por el sistema. O dos, hacer algo. Sus dedos se apretaron en puños. Y luego, antes de poder convencerse de no hacerlo, abrió un canal seguro de correo electrónico. Su corazón latía mientras escribía, sus dedos moviéndose más rápido que sus pensamientos. ¿A quién corresponda? Hay algo mal en esta estación. No sé a quién más recurrir. Por favor, ayúdenme. Adjuntó el metraje, los informes, las inconsistencias, todo. Vaciló solo un segundo antes de presionar enviar. El correo electrónico desapareció en el vacío. Harper se recostó, su pecho subiendo y bajando, con respiraciones profundas y lentas. Lo había hecho. Ahora solo tenía que esperar. Miró hacia las celdas. Sarah se sentaba exactamente igual que antes, tranquila, controlada. Pero esta vez, cuando sus miradas se encontraron, juró que vio el más leve destello de algo en ella. Aprobación, y por primera vez esa noche sintió que había tomado la decisión correcta.
El aire dentro de la comisaría había cambiado. Era sutil, casi imperceptible, pero Sara podía sentirlo, el peso de algo no visto presionando hacia abajo, el lento desmoronamiento del control. No era caos, no todavía, pero estaba llegando. Permaneció quieta en su celda, su postura relajada, su expresión inescrutable, pero debajo de la superficie, su mente estaba calculando, anticipando, esperando a que cayera la primera ficha de dominó. Afuera, en el área de trabajo, el oficial Harper se sentó rígido en su escritorio, sus dedos apretando contra el reposabrazos de su silla. Su estómago se revolvía con el peso de lo que había hecho. El correo electrónico se había ido, fuera de sus manos ahora, enviado a personas que tenían el poder de hacer algo. Si decidían actuar. Exhaló lentamente, frotando sus palmas juntas. La habitación se sentía diferente ahora, como si estuviera en el lado incorrecto de un espejo unilateral. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. A través de la sala, Donovan y Reynolds estaban sentados en la sala de descanso, sus voces bajas, su risa casual, ajenos al hecho de que su mentira cuidadosamente construida ya había comenzado a colapsar. Donovan se inclinó hacia atrás en su silla, dando un largo sorbo de café, su sonrisa tan fácil como siempre. ¿Viste la cara que puso? Se rió, sacudiendo la cabeza. Ni un maldito atisbo de pánico. Le daré crédito, tiene un poker face increíble. Reynolds resopló. Sí, bueno, eso no durará. Dale unas horas. El encierro tiene una forma de quebrar a la gente. Donovan sonrió. Tal vez, pero ella es diferente. Lo sientes, ¿no? Como si no fuera solo una traficante de nivel bajo. Algo está mal con ella. Reynolds se encogió de hombros. ¿Y qué? No importa. La bolsa estaba en su maletero. El caso es sólido. Puede ser la maldita alcaldesa, por lo que me importa, aún va a caer. Donovan asintió, pero por primera vez esa noche la duda parpadeó en su rostro. La suprimió. Sin cabos sueltos, sin errores. Esa era la regla. La puerta de la comisaría zumbó. Ambos hombres se giraron ante el sonido. La entrada principal se abrió, y en ese momento toda la sala pareció contener el aliento. Un grupo de hombres con trajes oscuros entró, moviéndose con propósito, sus movimientos precisos, calculados. A la cabeza iba un hombre alto de unos 40 años, sus ojos agudos recorriendo la sala con el tipo de autoridad tranquila que inmediatamente cambió la dinámica del poder. Estaba flanqueado por dos agentes, ambos con expresiones estoicas, su presencia una advertencia inequívoca. El FBI estaba aquí. Harper sintió que su pulso se aceleraba al reconocer al hombre al frente, el agente especial Marcus Lee. El nombre por sí solo llevaba peso. Lee caminó directamente hacia el frente, sacando una placa de su chaqueta. Su voz era calmada, constante, pero el tipo de calma que ponía a la gente nerviosa. Agente Marcus Lee, FBI, necesitamos acceso a sus celdas y archivos de casos ahora. La sala se quedó en silencio. El sargento de recepción parpadeó. Disculpe, agente Lee, pero... No estaba preguntando, dijo Lee, su tono llano, definitivo. Desde la sala de descanso, Donovan y Reynolds se congelaron. La arrogancia que llevaban tan fácilmente antes se agrietó. Donovan dejó la taza de café, sus dedos de repente sintiéndose entumecidos. «Mierda», murmuró Reynolds bajo su aliento. Ambos se levantaron al mismo tiempo. Donovan forzó su cara en una expresión de leve molestia mientras se acercaba. «¿De qué se trata esto?», preguntó, su tono casual, pero su lenguaje corporal cualquier cosa menos. Lee giró su mirada hacia él, y por primera vez esa noche, Donovan sintió algo trepando en la parte posterior de su mente, algo peligrosamente cercano al miedo. «Oficial Donovan», dijo Lee de manera uniforme, abriendo una carpeta de Manila. «Necesitamos hablar». Los ojos de Reynolds se movieron hacia Harper, y en ese momento, Harper supo que lo sospechaban. Pero era demasiado tarde. Porque la tormenta había llegado. El aire en el interior de la comisaría se espesó, una tensión asentándose sobre la sala como una tormenta que se aproxima. Los oficiales que habían estado encorvados sobre papeles o medio escuchando llamadas de despacho se detuvieron, sus miradas moviéndose entre los hombres con traje en la entrada y los dos oficiales de pie, demasiado quietos, demasiado rígidos. Donovan y Reynolds ya no estaban en control. El pulso de Harper martilleaba en sus oídos mientras sus dedos continuaban moviéndose sobre el teclado, sacando todos los archivos que Lee había solicitado. Cada caso, cada informe, cada detalle. No miró hacia arriba, no se atrevió a arriesgarlo, pero podía sentir el peso de la mirada de Donovan, perforándole el cráneo, cargada de algo peligrosamente cercano a la ira.
Donovan forzó una respiración lenta, recuperando su compostura pieza por pieza. Había sobrevivido situaciones antes, maniobrado de lugares más difíciles que este. La clave era permanecer en calma, controlar el ritmo, plantar la duda donde se necesitaba plantar. Esto es ridículo. Finalmente dijo, su voz recubierta de una diversión forzada. Hemos estado rompiéndonos el alma manteniendo esta ciudad limpia, y de repente los federales aparecen como si fuéramos los criminales. Seguimos el procedimiento. Hicimos todo según el libro. La cabeza de Lee se inclinó ligeramente como un depredador que podría evaluar una presa que aún no se da cuenta de que ha sido atrapada. ¿Según el libro?, repitió. Tocó la carpeta de Manila en su mano, su expresión inescrutable. Eso es gracioso porque según estos informes, tu libro se ve muy diferente al que emitió el Departamento de Justicia. La mandíbula de Donovan se apretó. Reynolds, de pie a su lado, no estaba tan compuesto. Sus dedos se movieron a su lado, sus músculos rígidos, su peso cambiando entre sus pies, un hombre que debate entre luchar y huir. Lee no lo dejó decidir. Hablemos de tu patrón, continuó, pasando una página. 12 grandes incautaciones de drogas en los últimos 2 años. Todas paradas de tráfico, todas basadas en violaciones menores, no ceder el paso, luces traseras rotas, etiquetas expiradas, y en cada una de ellas una conveniente bolsa de narcóticos aparece en el vehículo del sospechoso. Dejó caer las palabras, dejó que la tensión se extendiera. Cada maldita vez. Un músculo en la mejilla de Donovan se movió, pero su sonrisa se mantuvo. Entonces, somos buenos en nuestro trabajo. ¿Ese es el problema? No, dijo Lee, su voz todavía calmada, paciente, inquebrantable. El problema es que esas drogas no eran suyas. Donovan exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Jesús, estás intentando llegar, hombre. No tienes pruebas. Tenemos filmación de seguridad. Las palabras aterrizaron como un disparo. La respiración de Reynolds se aceleró. La sonrisa de Donovan finalmente se agrietó. Lee no se movió, no cambió de posición, ni siquiera parpadeó. Sacamos la filmación de la parada de tráfico. ¿Quieres adivinar lo que vimos? Nadie habló. La sala estaba demasiado quieta, demasiado silenciosa. Lee dio un paso más cerca, bajando su voz solo un poco, solo lo suficiente como para convertir sus palabras en una hoja que cortaba a través de la fachada. Lo vimos plantarlo. La tensión explotó. El cuerpo de Reynolds se inclinó hacia adelante, su voz elevándose. «Esto es una mierda. Cierra la boca». La voz de Donovan era aguda, cortante, la primera señal de grietas formándose en su control. La respiración de Reynolds venía corta y rápida, su pánico filtrándose a través de las grietas. Sus dedos se movieron cerca de su cinturón, como si algún instinto profundo dentro de él gritara para que dibujara, para que corriera, para que hiciera cualquier cosa menos quedarse aquí y ahogarse en el peso de lo que venía. Lee lo notó, su equipo lo notó, toda la sala lo notó. Harper, todavía en su escritorio, apenas podía respirar. Lee no se inmutó. Oficiales Donovan y Reynolds quedan suspendidos administrativamente con efecto inmediato. Serán llevados para ser interrogados por autoridades federales en espera de una revisión completa de sus casos. Una ola de choque recorrió la sala. Algunos oficiales intercambiaron miradas. Otros miraron hacia otro lado. El rostro de Reynolds se puso rojo, su garganta trabajando, su cuerpo tenso como un resorte enrollado a su punto de ruptura. «No lo hagas», pensó Harper desesperadamente, pero lo hizo. Reynolds se movió. Su mano se lanzó hacia su cinturón, sus dedos rozando el agarre de su arma, y Lee fue más rápido. Un destello de movimiento, una orden tajante, «no». Y de repente, 3 agentes habían sacado sus armas, apuntado, bloqueado, listos. Los dedos de Reynolds se congelaron apenas a 1 centímetro de su funda. Su pecho se estremecía, su rostro se sonrojaba, su error ya cometido. La voz de Lee vino baja y constante. «Manos, arriba». Reynolds vaciló. Su pulso martilleaba contra su sien, su cuerpo cableado para una pelea que no podía ganar. Donovan lo vio. Y por primera vez su propio pánico se deslizó. «Mike», murmuró bajo y urgente, «no lo hagas». Los dedos de Reynolds se movieron entonces, lentamente levantó las manos. El momento se estiró, espeso con algo eléctrico, algo peligroso luego. Con un movimiento afilado y eficiente, uno de los agentes avanzó, hizo girar a Reynolds, y colocó las esposas sobre sus muñecas. El sonido resonó. Un segundo después, los brazos de Donovan también estaban siendo amarrados detrás de él. Su sonrisa se había ido, su respiración desigual, su cuerpo tenso con el peso de su propia caída.
Mientras los agentes los aseguraban a ambos, Lee se inclinó bajando su voz solo lo suficiente para que solo los dos lo escucharan. Deberían haber hecho su tarea, murmuró. Porque la mujer a la que intentaron incriminar no es solo una sospechosa común. Donovan no respondió. No tenía que hacerlo, porque en el fondo ya lo sabía, y por primera vez en toda la noche estaba asustado. El peso del momento se asentó sobre la comisaría como una densa niebla, espesa y sofocante, presionando en cada esquina, en cada sombra. El mundo había cambiado, el balance de poder invertido. Donovan y Reynolds ya no eran los cazadores, eran los cazados. Sus manos estaban bloqueadas detrás de ellos, la fría mordida del metal contra sus muñecas, un contraste claro al poder que habían ejercido durante tanto tiempo. No más sonrisas fáciles, no más confianza arrogante. El juego había cambiado y habían perdido. El agente Marcus Lee permaneció inmóvil, su expresión inescrutable, sus ojos agudos moviéndose entre los dos oficiales deshonrados. No se regodeó, no lo necesitaba. La verdad ya había hecho el trabajo por él. Sus agentes se movieron con eficiencia, asegurando la escena, recogiendo evidencia, asegurándose de que cada extremo suelto estuviera controlado. Harper se sentó congelado en su escritorio, sus dedos todavía flotando sobre su teclado, su respiración superficial. No se había movido desde el momento en que Reynolds había alcanzado su arma. Incluso ahora, su pulso resonaba contra sus costillas, la adrenalina todavía inundando su sistema, haciendo que sus manos se sintieran demasiado ligeras, su piel demasiado apretada. Había sabido en el fondo que este departamento no estaba limpio. Había visto las grietas, las inconsistencias, la forma en que Donovan y Reynolds operaban con una impunidad no hablada. Pero saberlo en teoría y verlo desarrollarse en tiempo real, ver a dos oficiales ser arrastrados con grilletes bajo cargos federales, eso era algo completamente diferente. No eran solo un par de manzanas podridas, era un ajuste de cuentas. Lee se giró, encontrando la mirada de Harper. No había condescendencia en su expresión, ni gratitud condescendiente, solo un reconocimiento silencioso, un entendimiento silencioso. Harper tragó con dificultad y asintió. Y justo así, Lee se apartó, avanzando hacia el pasillo que conducía a las celdas. Su paso era lento, deliberado. Sus movimientos llevaban el peso de la inevitabilidad. Los oficiales que quedaban en la comisaría se apartaron sin necesidad de ser pedidos. Sabían mejor que interponerse en su camino. El bloque de celdas estaba tenuemente iluminado. Las bombillas sobre ellos proyectaban sombras largas y distendidas contra el concreto frío. El aire estaba quieto, el silencio más pesado que lo había sido en toda la noche. Sarah Mitchell se sentaba exactamente como antes. No se movió, no reaccionó cuando la pesada puerta de metal zumbó abierta y el agente Lee entró. No lo necesitaba, ya sabía que venía después. Lee se detuvo justo fuera de su celda, su expresión neutral, evaluando. Por un momento, ninguno de los dos habló. El zumbido de la luz fluorescente parpadeante sobre ellos llenó el espacio en su lugar. El único sonido en un inmovilismo perfecto. Entonces finalmente Lee exhaló. Bueno, dijo, su voz baja, bordeada con algo casi divertido. Eso fue más rápido de lo que esperaba. Sarah inclinó levemente su cabeza, solo lo suficiente para reconocer la declaración, pero no lo suficiente para romper su comportamiento cuidadosamente controlado. No fueron exactamente sutiles, murmuró. Lee se rió, sacudiendo la cabeza. No, coincidió, sacando una llave de su bolsillo. No lo fueron. Desbloqueó la celda con un solo giro, el pesado clank de metal sobre metal reverberando a través de las paredes. La puerta se abrió, pero Sarah no se movió de inmediato. En cambio, lo estudió por un momento, como si tomara la medida completa de la situación, de él. Satisfecha, finalmente se levantó. No se apresuró, no se estiró, no celebró. Solo un lento y fluido levantarse a sus pies, el tipo de movimiento que hablaba de una vida de disciplina, de control. Lee dio un paso atrás, dándole espacio. Sarah ajustó las mangas de su chaqueta, quitando el polvo inexistente del tejido. ¿Asumo que mi nombre se queda fuera de los informes? Lee asintió. Ese era el trato. Bueno. Pasó junto a él sin decir otra palabra, saliendo de la celda, de la trampa que había sido tendida para ella, pero que atrapó a sus creadores en su lugar. Harper seguía en su escritorio cuando ella entró al área principal. Su cabeza se levantó al verla libre, calma, no sacudida. Sus miradas se encontraron y por un segundo ninguno de los dos habló. Luego Sarah se detuvo justo a su lado. Gracias, dijo, su voz tranquila pero segura. Harper exhaló, apenas asintiendo.
Solo hice lo que era correcto. Una pequeña sonrisa rara tiró de la comisura de los labios de Sara. No muchas personas lo hacen. Antes de que pudiera responder, la puerta que conducía al exterior zumbó abierta, y Sara salió por ella. El aire nocturno era crujiente, llevando el aroma de lluvia que aún no había caído. El mundo más allá de la comisaría estaba todavía las calles vacías, el silencio extendiéndose. Un sedán negro estaba aparcado al otro lado de la calle. El motor estaba encendido, sus ventanas oscuras protegiendo lo no visto, lo desconocido. Sara no vaciló. Cruzó la calle, el sonido de sus botas golpeando ligeramente contra el pavimento. Alcanzó el coche, abrió la puerta y se deslizó dentro. El hombre en el asiento del conductor no habló, no lo necesitaba. Marcus Lee cerró la puerta del pasajero detrás de él, dejando que el silencio se asentara mientras el coche se alejaba de la acera. Sara exhaló, inclinando su cabeza hacia atrás contra el asiento, su expresión inescrutable mientras la comisaría desaparecía en el espejo retrovisor. No miró hacia atrás, porque nunca lo hacía. La misión estaba hecha. La siguiente ya había comenzado. El sedán negro cortó las calles vacías, sus faros cortando la oscuridad. Dentro, la atmósfera estaba en calma, el zumbido del motor el único sonido entre ellos. Sara se sentó en el asiento trasero, su mirada fija en la ciudad que pasaba, sus pensamientos ya cambiando, ya avanzando. La misión había terminado, pero siempre había otra. El agente Marcus Lee se sentó a su lado, pasando las páginas del expediente en su regazo, llenas de informes, testimonios, los restos de un caso que se había desarmado más rápido de lo que incluso él había anticipado. Había visto corrupción antes, la había enfrentado en ciudades, en agencias, en sistemas que se enorgullecían de la ilusión de integridad, pero había algo sobre este que aún persistía. Tal vez porque había sido tan descuidado, tan imprudente, o tal vez porque habían tratado de incriminar a la mujer equivocada. Él la miró. No se veía victoriosa, no se veía aliviada, solo enfocada. Le cerró el expediente, descansándolo contra su rodilla. «Sabes que esto no ha terminado», dijo, observándola cuidadosamente. «Quitar a 2 policías no arregla todo el sistema». Sara exhaló, el más leve atisbo de una sonrisa parpadeó en el borde de sus labios. «Nunca lo hace». Las luces de las calles pasaron sobre su rostro en destellos lentos y rítmicos, el resplandor destacando los ángulos agudos de su expresión medida, calculada, ya anticipando el próximo movimiento. «No trabajaban solos», continuó Lee. No era una pregunta, era un hecho. Sara giró su mirada hacia él, encontrando sus ojos por primera vez desde que había subido al coche. «No, no lo hacían». Lee asintió, golpeando un dedo contra el expediente. «Entonces, iremos tras los demás». El silencio se asentó entre ellos, pero no era incómodo. Era entendimiento. El coche se detuvo en una intersección, esperando un semáforo en rojo que parpadeaba perezosamente sobre ellos. La ciudad se sentía tranquila, pero Sara sabía mejor que confundir el silencio con la paz. Todavía había nombres que no había descubierto, todavía había archivos que necesitaban ser desenterrados, todavía había hombres sentados detrás de escritorios pensando que eran intocables. Su trabajo no estaba hecho, nunca lo estaría. Algunos días después, el juicio de los 2 policías tuvo lugar. La sala del tribunal estaba en silencio, el tipo de silencio que llevaba peso, el tipo que viene antes de que una tormenta se rompa. El aire se sentía pesado, espeso con la anticipación de algo inevitable. Filas de espectadores llenaban los bancos, periodistas con sus cuadernos listos, oficiales tanto actuales como antiguos, observando desde la galería. Algunos con satisfacción, otros con temor silencioso. En el frente de la sala, bajo el resplandor implacable de las luces fluorescentes, Rick Donovan y Mike Reynolds se sentaron en la mesa del acusado, sus expresiones cuidadosamente impasibles, sus cuerpos quietos, pero la tensión en su postura los traicionaba. Ningún control podía enmascarar la realidad, habían perdido. La juez, una mujer severa con el cabello entrecano, ajustó sus gafas y echó un vistazo a los documentos de sentencia frente a ella. Su voz era firme cuando finalmente habló, un tono que no contenía simpatía. Después de revisar las pruebas, escuchar los testimonios de los testigos y sopesar la severidad de estos cargos, este tribunal los declara culpables de múltiples cargos de corrupción, falsificación de pruebas, abuso de poder y obstrucción de la justicia. Las palabras cayeron como disparos. Una inhalación aguda de algún lugar en la galería. Un murmullo que se movía a través de la multitud. Pero la reacción más reveladora
fue el leve movimiento en la mandíbula de Donovan. La forma en que sus dedos se apretaron contra la mesa justo antes de que los forzara a relajarse. Sara lo vio todo. Estaba sentada solo unas cuantas filas atrás, vestida con un traje afilado y discreto, observando con la misma intensidad tranquila que había tenido la noche en que fue arrestada. No había hablado mucho durante el juicio, no lo necesitaba su testimonio, hablaba por sí mismo. La filmación de seguridad, los informes falsificados, los testimonios de los testigos sobre personas que estos dos habían encarcelado injustamente a lo largo de los años. Y luego estaba Harper. Se sentó a su lado, sus manos apretadas con fuerza en su regazo, su mandíbula fija. Había subido al estrado al principio de esa semana, su voz firme pero cargada con algo que no era del todo ira, no era del todo arrepentimiento, algo más pesado. Había dicho la verdad, se había parado frente al tribunal y testificó contra sus propios colegas. Y ahora, aquí estaban. La juez continuó, su mirada afilada, su voz inquebrantable. Oficial Donovan, oficial Reynolds, usaron sus posiciones para explotar el mismo sistema que juraron defender. Atacaron a ciudadanos vulnerables, plantaron pruebas falsas y abusaron de su poder para beneficio personal. No eran hombres de ley, eran criminales con placas. Y este tribunal se asegurará de que enfrenten las consecuencias completas de sus acciones. Echó un vistazo hacia los alguaciles que estaban listos. Este tribunal los sentencia a ambos a 25 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional por al menos 15. Por primera vez, la máscara se rompió. Los ojos de Reynolds se abrieron, sus hombros se pusieron rígidos. Se giró bruscamente hacia Donovan, como si buscara algo, una respuesta, un escape, cualquier cosa. Pero Donovan, él no se movió. Solo miraba al frente, sus labios presionados en una línea delgada y sin color, su mandíbula tan apretada que una vena en su sien latía violentamente. Había pensado que podía ganar, había pensado que había una salida, pero no la había. Ya no, el mazo se estrelló, este tribunal se levanta. El momento se rompió. La sala del tribunal estalló, los murmullos se convirtieron en conversaciones, unas susurradas, otras en voz alta. Los periodistas escribieron furiosamente, algunos se apresuraban a enviar actualizaciones antes de que la tinta siquiera se secara en sus cuadernos. En el caos, Donovan y Reynolds fueron levantados, sus esposas sonando fuerte contra el silencio que aún resonaba entre ellos. Sara los observó atentamente. Donovan no miró atrás, no reaccionó, solo mantuvo sus ojos al frente mientras era conducido hacia la salida. Pero Reynolds vaciló. Solo por un segundo, su mirada se movió hacia Harper, el joven oficial que había sido la primera grieta en su fundación, y luego hacia Sara. Había algo en sus ojos, algo feo, algo casi desesperado, como si incluso ahora quisiera creer que podía reescribir el final. ¿Pero Sara? Ella no parpadeó. No le dio la satisfacción de una reacción, simplemente lo vio irse, su expresión inescrutable. Y entonces, así fue como terminó. Las secuelas del juicio se extendieron como fuego en un bosque. Las estaciones de noticias cubrieron la historia durante semanas, pelando las capas de corrupción que habían estado creciendo en el departamento durante años. Cada día un nuevo nombre se añadía a la lista de oficiales bajo investigación. Algunos fueron forzados a retirarse temprano, otros fueron acusados. El jefe de policía, que había cerrado los ojos durante demasiado tiempo, fue presionado para que renunciara. Y el departamento de policía de Huntsville cambió. Lentamente, desigualmente, pero innegablemente. Hubo una reforma a gran escala, asuntos internos fue revisado, se implementaron comités de supervisión, se expandieron los programas de participación comunitaria, los controles de antecedentes para los oficiales fueron fortalecidos. Los casos que habían sido construidos sobre pruebas fabricadas fueron reabiertos, desechados y borrados. La ciudad respiraba diferente. No era perfecto, nunca lo sería, pero era mejor, y a veces eso era suficiente. Una semana después del veredicto, Sara se encontró de nuevo en Huntsville una última vez. Se sentó en un banco del parque, una taza de café en una mano, el aire fresco de otoño mordiendo su piel. Frente a ella, Harper se sentó, luciendo más relajado de lo que ella jamás lo había visto. Pero había algo más en sus ojos ahora, un peso que no había estado allí antes. Todavía me miran diferente en la estación, admitió, tomando un sorbo lento de su café. Algunas personas piensan que hice lo correcto. Otros, exhaló, sacudiendo la cabeza, otros piensan que traicioné la placa. Sara lo estudió, inclinando su cabeza ligeramente.
¿Y tú qué piensas? Harper estuvo callado por un largo momento. Luego finalmente dijo, creo que la placa solo vale algo si la persona que la lleva realmente la merece. Sarah sonrió. Algo pequeño, raro. Se levantó estirándose ligeramente, su taza aún en la mano. Estarás bien, Harper. Harper soltó una risa suave, sacudiendo la cabeza. ¿Seguro? Le dio una mirada. Sabía que mejor que dudar de ella. Ambos lo sabían. Mientras se giraba para irse, él llamó tras ella. ¿A dónde vas ahora? Ella se detuvo, lo miró de regreso, y por primera vez, mintió. Se encogió de hombros, a algún lugar más tranquilo. Harper dejó escapar una risa incrédula. No me lo creo ni por un segundo. Sarah sonrió. Y luego así, se alejó. A unas cuantas calles, un sedán negro la esperaba. La puerta se abrió y ella se deslizó dentro, el familiar zumbido del motor resonando bajo ella como una vieja canción. Un expediente descansaba en el asiento a su lado. Nuevos nombres, nuevas caras, otra misión, otra ciudad. Lo alcanzó sin dudar, abriéndolo mientras el coche se alejaba, porque para personas como Zara Mitchell, la lucha nunca realmente terminaba, solo se movía. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.